la iniciativa de reforma a la Ley del Seguro Social que la Secretaría de Hacienda y de Crédito Público presentó al Congreso de la Unión, que dice que busca fortalecer el sistema de pensiones y que fue construida con el consenso de los trabajadores, patrones y el Estado. ¿Qué opinan? ¿Realmente tiene el consenso de los trabajadores? ¿También es cierto que restituye los ahorros de los pensionados? ¿O cuáles son los aspectos fundamentales? El momento en que nos encontramos ahora, que me parece a mí lo más importante para ser comunicado en un canal y en un programa tan útil como este, es que el acuerdo que se presentó el 22 de julio, firmado por el Consejo Coordinador Empresarial y una representación intensamente corporativa del sindicalismo mexicano y el propio Poder Ejecutivo, lamentablemente no resuelve el problema de fondo de este sistema de ahorro para el retiro. Por eso decía que el presidente se ocupó ya como titular del Poder Ejecutivo, pero no se preocupó por el fondo del problema. El problema de fondo es que dentro de la 4T, particularmente en la Secretaría de Hacienda, pervive el viejo enfoque en materia de pagar pensiones. O sea, tal vez el presidente López Obrador tiene una visión diferente, pero por lo pronto lo que firmaron en este acuerdo el 22 de julio, lo que permite es que se siga con la inercia de los últimos 23 años, diciendo que la mejor forma de pagar pensiones es la cuenta individual o la capitalización individual, que fue la que introdujo Ernesto Zedillo con la reforma a la ley del IMSS de 1995-97 y se replicó con Calderón y Beltrones en la reforma del ISSSTE en 2007. Aquí es donde está, me parece a mí, la médula del problema, y eso es muy importante que se sepa. Aunque la 4T pueda tener buenas intenciones, pretende hacer algo diferente haciendo lo mismo. Y tal vez ese es el principal problema de ese acuerdo que se materializará en esta iniciativa que estamos esperando. Y lo que firmó como acuerdo el presidente López Obrador no va a mejorar las pensiones, pero además va a implicar un creciente gasto fiscal de aquí en adelante. Se ofrece ahora que se van a añadir 8 puntos puestos por los patrones a partir del año 2023, pero dentro de la caja de capitalización. Es decir, la cuarta transformación no innovó en materia pensionaria, no dieron el paso para buscar una solución de fondo, sino que siguen pateando el bote a las siguientes administraciones. Y yo creo que eso es lo que importa subrayar en este momento como lo más importante. Lo que va a llegar a la Cámara de Diputados como iniciativa es más de lo mismo. Voy a poner el caso de lo que en el acuerdo se está presentando como una mejora, que es permitir que la pensión mínima garantizada alcance a más trabajadores al disminuir las semanas de cotización de 1,250 a 750, pero para dar derecho a qué nivel de la pensión mínima garantizada son 4,385 pesos. Ahí se responde la pregunta que tú estás señalando. Realmente en el fondo de esos 4,385 pesos, además se está agregando ya la mal llamada pensión para los adultos mayores del propio presidente López Obrador. Eso no es una pensión, es un apoyo, es una ayuda muy bienvenida, pero lo que hizo la industria de las Afores fue sumar la baja pensión que da el sistema de capitalización con la ayuda que les da López Obrador, y así apenas da entre 1,4 y hasta 5,6 salarios mínimos, 4,385 pesos. Ese es el problema de fondo. Una persona que trabajó 30 años, que cotizó 30 años, recibe esa cantidad. Ahí es donde yo creo que está el fondo del problema. Lo que se pudo haber hecho es haber enfocado una mejora real del salario de cotización, que es del cual finalmente depende la pensión. Y hasta este momento eso no entró en la agenda. Entonces, para los trabajadores, sobre todo los del apartado A, que son los que están contemplados en este acuerdo,
ahorita diremos un poquito sobre el apartado B, esto realmente solo sostiene la incertidumbre hacia el futuro. No hay la garantía de que el gobierno haya dicho, en materia de pensiones, como sucede, por ejemplo, en el caso del sistema español, vamos a poner orden definitivo. Y el orden es, la pensión depende efectivamente de lo que el trabajador gana y cotiza. Después del acuerdo del 22 de julio, al día siguiente, el 23, el presidente dijo otra cosa, dijo claramente, yo no lo había querido decir en el acuerdo para el apartado A, pero algo similar vamos a hacer para el apartado B, es decir, el conjunto de los trabajadores al servicio del Estado, que seremos un poquito menos de 2 millones, que multiplicados por las familias probablemente alcancemos 12, 13 millones. Es un universo muy interesante porque es un universo casi cerrado con cierta estabilidad en el empleo. Nos queda pendiente el apartado B. Y en el apartado B tendríamos la posibilidad de hacer un ensayo profundo. Por eso yo personalmente y mi grupo, el GEPS, lo que hemos dicho es un pronunciamiento fuerte en contra de la iniciativa. No resuelve. Y realmente opciones que se hubieran podido poner sobre la mesa antes del acuerdo que firmó López Obrador, no hubo. Se decidió, como en los periodos previos, a partir de un diseño técnico cerrado y se impusieron los intereses que han dominado el pago de pensiones, sacrificando a la siguiente generación de manera clara, salvo el caso que decía yo queda abierto para el apartado B. Las propuestas realmente para atender el problema, incluso ahora el acuerdo que firmó López Obrador y la iniciativa que va a llegar, siguen viendo a la tercera edad desde una perspectiva asistencial. Es decir, no hay sobre la mesa lo que yo he defendido con mi agenda de jubilados y pensionados y con mi grupo, el GEPS, que es hacer de la tercera edad una agenda específica para dignificar la etapa final del retiro, un jubileo, sino que siempre, y eso se puede ver en los documentos de la Secretaría de Hacienda actual, de la Cuarta Transformación, siempre viendo a toda esta población jubilada y pensionada como un pasivo, como un costo fiscal, y preocupados por el costo que va a tener esto en términos económicos para el presupuesto federal. Cualquier solución de fondo lleva costo fiscal, es decir, el gobierno tendría que tomar una decisión de fondo, es decir, bueno, ¿cómo vamos a resolver esto? Pues lamentablemente el Estado sí tendría aquí que endeudarse, no en el sentido del FOBAPROA, pero sí en el sentido de lo que podemos llamar es un endeudamiento para resolver el problema social de largo plazo. El mensaje a la población es muy claro. Una pensión depende del salario base de cotización. ¿Pero de qué depende el salario base de cotización? El sistema de pensiones no va a resolver la realidad del mercado de trabajo. En el fondo, el debate de fondo es qué está pasando en el mercado de trabajo que paga esos salarios bases de cotización. Y entonces tenemos todavía un eslabón más. El mercado de trabajo va a expresar la política económica de un gobierno. Entonces lo que tenemos que discutir no es el espejismo de que un trabajador va a ganar más por ahorrar más. No, es un salario base de cotización lo que va a determinar el nivel de la aguja pensionaria. Lo que tenemos que abrir a debate es la política económica y por tanto el mercado de trabajo lo que determina el nivel de salario base de cotización. Eso solo revela que los partidos políticos sin competencia técnica no pueden discutir técnicamente la materia, necesitan apoyarse. Y yo creo que aquí es donde podemos ver que lo que seguirá, como muestra el caso chileno, es evidentemente una inconformidad ciudadana muy intensa. Yo diría que se podría sintetizar así. El cambio de la 4T y de los gobiernos que vengan debería terminar de una vez por todas con que las reformas del sistema de pensiones le sigan quitando a los trabajadores y por primera vez se haga un cambio para que se empiece a poner. Ese sería realmente el cambio de fondo. Todo lo demás, me parece a mí, es palabrería. El cambio de fondo es que les dejen de quitar. Pues no cabe duda que es fundamental el debate público y la participación de la clase trabajadora
para eliminar el actual sistema de ahorro para el retiro, pero sobre todo que haya la voluntad política y legislativa para que todos los sectores involucrados opinen y aporten al diseño de lo que será la nueva ley de pensiones.